Marcos capítulo 1. Usted lo va a tener allí abierto, el Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 21. 1:21. Marcos 1:21. Antes de leerlo todo hasta que termine el capítulo, a manera de introducción quiero recordar que a veces cuando alguien llega con un mensajero llega con algún paquete para entregárnoslo y nosotros no sabemos cuál es su procedencia, preguntamos de parte de quién lo trae, quién lo envió. Y esa pregunta de parte de quién es como que autorizado por quién o bajo la autoridad de quién. Pues vamos a hablar precisamente hoy sobre la autoridad de Jesús para enseñar, liberar y sanar. En alguna parte de la Biblia se le preguntó a él con qué autoridad hacía lo que hacía. En este texto no nos van a explicar abiertamente su autoridad, pero sí va a estar como eje central de todos los pasajes. Vamos a afirmar hoy que necesitamos enseñar el Evangelio confiando en que Dios respaldará con su autoridad la proclamación de su palabra, así como Cristo en este pasaje liberaba y sanaba, pero lo hacía para no parar de enseñar con autoridad. Vamos a relacionar enseñanza, liberación y sanidad, no lo vamos a desmembrar. Leemos por ello todo el pasaje y luego vamos a dar las aplicaciones principales. Leo en Reina Valera contemporánea. Llegaron a Cafarnaún y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió y le dijo: «Cállate y sal de ese hombre». El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón, después se llamaría Pedro, estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron a Jesús de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano le ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Muy de mañana, ya vamos al siguiente día, cuando todavía estaba muy oscuro, es decir, la madrugada, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les dijo: «Vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido». Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús,
tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció de aquel hombre, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una advertencia. Le dijo: ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés, ese es el Antiguo Testamento, mandó, para que les sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados, pero aún así, de todas partes, la gente acudía a él. Yo lo estaba leyendo, usted lo estaba escuchando, pero si lo estábamos pensando, podríamos terminar cansados. ¿Se dan cuenta de un día para otro todo lo que hizo Jesús en este relato tan dinámico de Marcos? Parece una película de acción, ¿cierto? Esa es la forma más moderna de describir a este evangelio comparándolo con los demás. Trae más acciones de Jesús en mayor variedad e incluso más cortas, con relatos más dinámicos y más concretos. Toda una película. No son mentiras, es verdad. Pero ¿cuál es el eje central de todas estas dinámicas que se dieron desde ese día hasta el siguiente? Déjeme plantearle, como le dije hace un rato, que la dinámica principal está en los primeros versículos que leímos, que cuando llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. Versículo 21. ¿Qué características de la autoridad de Jesús vemos en su ministerio y cómo podemos hasta cierto punto nosotros imitarlas para dar a conocer a Cristo? La autoridad de Jesús era para enseñar, para liberar de demonios y para sanar de enfermedades. Enseñaba con autoridad, liberaba con autoridad, sanaba con autoridad, y enseñando con autoridad, Cristo lo hizo por la autoridad que se le había delegado. Yo no voy a volver a las predicaciones de los días anteriores, que fueron más cortas en los textos, pero ustedes recuerdan que en el versículo 7 al 11, solo para recordarlo, a Cristo lo identifica Juan el Bautista como aquel que iba a bautizar en el Espíritu, y luego Juan el Bautista bautiza en el agua a Jesús, y el Padre en el bautismo dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea que su autoridad era celestial, y aunque él mismo era Dios hecho hombre, se le había dado el Padre. Por eso enseñaba con esa autoridad. También en ese contexto de los versículos 12 al 20, entendemos que por la tentación de Jesús y porque empieza predicando que se arrepientan y crean en el Evangelio, Jesús tuvo una autoridad que desarrolló con la práctica. La carta a los Hebreos habla de que él se perfeccionó por la obediencia. Se le delegó algo, lo hizo obedientemente y lo fue completando. No es que era imperfecto y luego fue perfecto, sino que lo fue completando y desarrollando. Es decir, mientras él predicaba, mientras él incluso oraba en el desierto y fue tentado por Satanás, en el ejercicio fue desarrollando más su autoridad, aunque siempre tuvo la misma, se le fue viendo más su autoridad. Ya lo vamos a aplicar a nosotros rápidamente. Y en el mismo contexto, en el capítulo 1, en el versículo, eso sí lo leímos, del 35 al 39, vimos que él desarrolló ya en la práctica, luego de empezar a predicar, cuando pasó de Cafarnaúm al resto de Galilea, pasaba mucho tiempo orando, tanto que los discípulos llegaban a buscarlo porque la gente lo estaba necesitando. Entonces él desarrolló su autoridad no solamente combatiendo a Satanás, no solamente predicando el Evangelio, sino también orando al Padre. Y uno diría: ¿y por qué nosotros no tenemos que hacer lo mismo?
A veces uno quiere tener mucha capacidad, porque la palabra autoridad en este texto puede ser traducida como capacidad o poder, autoridad porque se le entregó no solamente la autorización, sino la capacidad para ejercer de parte de alguien esa autoridad. Hay dos palabras en el griego, en el Nuevo Testamento, hasta tres, que más se repiten sobre autoridad, pero solamente recordemos dos. Una está simbolizada como con la placa del policía. Yo soy policía, aquí está la placa, tiene la autorización, pero aquí la palabra que aparece no es la placa de la policía, sería mi ejemplo, sino la pistola del policía. Tengo la autoridad. ¿Van a hacer caso o no? Tengo de parte de Dios la capacidad de ejecutar todo aquello que Él me mandó a hacer. En ese sentido es la palabra autoridad acá. Pero de nuevo, le fue delegada, pero también fue desarrollada. Y Cristo, por esa autoridad que se le delegó y que desarrolló, también la usó para enseñar. En los primeros versículos que leímos, el 21 ya, ahora el 22 lo retomamos, dice que la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay comentaristas que dicen que los escribas en ese tiempo, y así a veces los muestran en las películas, decían, esto dice Gilel, esto dice el rabino Chamay, esto dice el rabino Gamaliel, discípulo de Gilel, esto dice el rabino Nicodemo, y referían a otras personas, como en los trabajos que hoy en día en las universidades me ha tocado en estos tiempos, nos dicen que nosotros pongamos citas de pie de página y refiramos a los o reseñemos a los autores de los cuales estamos tomando el concepto. Pero Cristo no citaba a nadie, Él hablaba en su propio nombre. Y muchos dicen que esta puede ser la explicación de este texto. Ahora, lo cierto es que tenía una autoridad superior a la de los escribas para enseñar. Pero no solamente superior a la de los escribas, tal vez porque los escribas no sabían tanto y no lo podían refutar argumentativamente, sino también superior a quién más, a los demonios o a los espíritus demoníacos. Los escribas humanos, maestros, los espíritus demoníacos, seres espirituales que captaban y poseían a las personas. Y aún pueden poseer, ya eso es otro tema, no lo podemos profundizar hoy. Verso 27 dice que todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros. Mire lo que se preguntaban, ¿esto qué es? Después que liberó un endemoniado, ¿no? Y mire lo que preguntan, ¿acaso es una nueva enseñanza? No dicen esta es una nueva práctica, sino una nueva enseñanza. ¿Se dan cuenta cómo está ligada la predicación y la enseñanza de Cristo sobre el Evangelio, que vimos que es lo que predica allí? Y lo veremos en el capítulo siguiente, el siguiente que predique en Marcos capítulo 2, mostrando de que Él sanaba para mostrar que podía perdonar pecados. Vemos cómo Jesús no hacía milagros, sanidades o liberaciones, sino como consecuencia o en conexión con lo que enseñaba, y la gente en la mente lo conectaba. Hoy en el mundo cristiano, sobre todo más carismático, neopentecostal y pentecostal antiguo, desligan la enseñanza de la iglesia, primero de Cristo, pero luego de la iglesia, de las manifestaciones. Y aquí la gente no preguntaba, ¿qué es esto que está haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Ellos preguntaban, ¿qué es esta nueva enseñanza y qué autoridad tiene? Superior a los espíritus demoníacos, superior a los escribas que se sabían supuestamente el Antiguo Testamento y su interpretación. En este primer punto de la enseñanza de Cristo, ¿en qué debemos imitarlo como cristianos? En primero, enseñar el Evangelio bajo autoridad. Él, siendo Dios con el Padre, enseñaba bajo la delegación de autoridad del Padre. Debemos enseñar lo que Dios nos ha permitido enseñar, mostrar el Evangelio y mostrar a Dios conforme Él nos lo ha mandado a hacer, y debemos estar bajo autoridad de personas que en el nombre del Señor nos guíen para enseñar el Evangelio, la iglesia, creyentes maduros, ministros del Evangelio. Debemos enseñar el Evangelio con testimonio. Cristo fue desarrollando una autoridad que cada vez se reconoció más
porque lidió con el diablo en la tentación, porque empezó a predicar y porque además de ello él se metía con Dios en oración, entonces fue generando más credibilidad en la medida que avanzaba su ministerio. Y no podemos enseñar sin que nosotros desarrollemos una relación con Dios y tengamos una transformación de vida por medio de esa relación con Dios. En la medida que más se note esa transformación, más autoridad vamos a tener ante la gente de parte del Señor. Sí es cierto, nunca venimos en nuestro nombre, pero también es cierto que siempre que vengamos en el nombre de Jesús nos van a creer más en la medida que más se nos note la transformación por la fe en Jesús. Ahí sí, entre más caminando en el Señor, más testimonio podemos dar de Cristo. Son cosas que no se pueden improvisar. Por eso la Biblia habla de que no puede ser pastor un neófito recién convertido. Y debemos enseñar el evangelio con dedicación. Porque Cristo se dedicaba sobre todo a enseñar. ¿Se han dado cuenta ustedes en el texto que leímos que no se dice que Cristo se dedicó a sanar enfermos? ¿No se dice que Cristo se dedicó a echar fuera demonios? Dice que los demonios les interrumpían cuando él enseñaba y dice que los enfermos le venían porque estaban necesitados, se los traían. Pero Cristo no andaba diciendo, venga, ¿quién está enfermo ahí para sanarlo? ¿Algún endemoniado por acá que quiera que le saque los demonios? Cristo se dedicó fue a enseñar. Incluso los ministerios que hoy en día crean que los dones continúan, dones de sanidades milagrosas o de liberación, para esta época deberían priorizar la enseñanza y no desordenarla, truncarla, interrumpirla por manifestaciones demoníacas ni por necesidades de enfermedades de alguien. Deberían estar ligadas como consecuencia y como respaldo de la enseñanza y no priorizadas por encima de ellas. Por eso es impresionante que en algunas iglesias hayan cultos de milagros. Y a veces en esas iglesias, respetando la política que tengan, se ora por los milagros, se echa fuera demonios, se pide sanidades y ni se expone la Biblia. Y si se toca algún texto como este, solamente se dice, vio, Cristo echó fuera demonios, sanó enfermos, pero mire que el eje central era la enseñanza. Los otros dos puntos son más cortos, porque son consecuencia del primero. Enseñaba con autoridad, por eso liberaba con autoridad. Cristo liberó de demonios a la gente con autoridad y lo hizo, primero, de acuerdo a los versículos 22 al 26, callando a los endemoniados, obviamente callando el demonio, y expulsando a los demonios que interrumpían su enseñanza. ¿Sí se dieron cuenta ustedes eso cuando lo leímos? ¿Qué quieres hacer con nosotros, Jesús? ¿Qué viniste a hacer? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Esto habla de un aspecto escatológico, ahora que estamos hablando. Los demonios terminarán en el lago que arde fuego y azufre. Hay una divergencia en si hay unos que ya lo están y otros que lo estarán después, de acuerdo a los diferentes textos del Nuevo Testamento, pero al final terminarán todos en la condenación eterna. Ellos están dando vueltas por acá. En ese momento había una manifestación más grande demoníaca porque el Hijo de Dios estaba acá, y algunos creen todavía que la manifestación más grande demoníaca fue para esa época porque el Hijo de Dios estaba en medio de nosotros, cual nunca se volverá a repetir. Y Cristo mismo dijo que veo a Satanás cayendo como un rayo, que interpreta que caía en el sentido de que no estaba en autoridad, sino que estaba siendo derribado por él, pero también caía atacando. Doble interpretación, unos dicen una, otros dicen otra. Un mover demoníaco impresionante, porque no se aguantaban y lo interrumpían. ¿Cristo qué estaba haciendo? Yo vine, ¿usted escucha alguna frase o lee alguna frase en el Evangelio que diga ahí el Señor Jesús? Yo vine a echar fuera todos los demonios de la gente. Yo vine a que todos sean sanos, así que vengan, háganme una cola. Él sanó enfermos, liberó endemoniados, pero él vino fue a traernos la salvación, y por eso su principal ministerio era predicar el Evangelio, predicarse a sí mismo y enseñar que él era el Hijo de Dios hecho carne. Se echaba demonios porque se le atravesaban en el camino, no porque los estaba buscando. Y expulsaba a los demonios, de acuerdo a los versículos 32 al 34, porque lo reconocían. Ahí en el versículo 34 termina la versión Reina Valera contemporánea, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Hay un misterio que algunos han malinterpretado, sobre todo en Marcos,
Entre eso que Cristo sanaba enfermos, echaba fuera demonios y le decía a los endemoniados liberados y a los enfermos sanados que no dijeran que él nada todavía. Y dicen, ¿cómo así que no quiere? Y no era que él se quería divulgar, y en otras partes parecía que dijera que vaya y predicaran de él. Sencillamente era porque es sencillo, es práctico, porque él sabía, como cualquier ser humano, siendo el más grande de todos los seres humanos, que todo tiene su tiempo. Lo veíamos este domingo en la escuela dominical. Y que debía esperar hasta el tiempo correcto y no debía agitar demasiado las masas humanas, sino hasta cuando fuera el momento indicado para que él pudiera pagar por nosotros. No debía adelantarse. Vivía pidiéndole a todo el mundo que se callara. Y si echaba fuera a los demonios y sobre todo los mandaba a callarse, era para que no divulgaran que él era el Mesías antes del momento culmen en el que él tenía que morir por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta que Cristo lo hacía contingentemente? Es decir, porque le tocaba, no porque su principal función fuera echar demonios. ¿Cómo podemos imitar a Cristo hasta cierto punto en esto? Cada que vea usted que un viento azota la puerta, diga, diablo, fuera. ¿Sí? Cada que le dé mal genio, diga, demonio, de ir afuera. Yo estoy haciendo una expresión sarcástica de esto que es una costumbre en medio de muchas congregaciones, incluso en la que yo me levanté en el cristianismo. Llegan hasta el extremo de ver demonios en todo. Existen demonios, todavía siguen dando vueltas, todavía no les ha llegado su tiempo del juicio final. Pero ellos se acostumbraron porque vieron en los textos narrativos que todo tienen que repetirlo, y solo hay mandatos de echar fuera demonios directamente a los discípulos, y el más que pareciera agrandarlo para todos los creyentes es el final de Marcos, Marcos capítulo 16, donde dice que todo el que creyere. Y aún algunos cuestionan ese final porque dice que ese final de Marcos no estaba en los manuscritos más antiguos. Pero por lo general lo que Cristo manda es a predicar el evangelio, y en las cartas, que es donde se fundamenta nuestra doctrina continua, ordinaria y constante de vida personal y de vida congregacional, cuando el apóstol Pablo y los demás que escriben las cartas hablan de sanidades y hablan sobre todo de lucha contra Satanás, hablan de resistir al diablo, hablan de someterse a Dios, hablan de no ceder ante la tentación ni ante el desánimo, no de estar diciéndole diablo fuera. Ah, pastor, entonces los que echan fuera a los demonios no son cristianos. Aprendieron ese mecanismo, tienen esa referencia, y yo no quiero decir que en algún momento no podamos hacerlo eventualmente. No me voy a comprometer a decir que nunca lo haría, pero sí quiero decirle que regularmente no es la forma como luchamos contra el diablo. ¿Cómo lo aplicamos? Ya según las cartas que son más directivas, según 1 de Timoteo 4 del 1 al 3 y según Tito 1 del 10 al 11. No lo voy a leer. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice que las doctrinas demoníacas son las que la gente transmite en contra del evangelio. Y en Tito 1, del 10 al 11, dice que tenemos que refutar a los que enseñan mal o tienen falsas doctrinas, tapándoles la boca. Entonces, si alguien empieza a enseñar una herejía, usted le dice, no, espere, le tapo la boca. No es gráfico, es refutar con argumentos. Entonces, permítame plantearles nuestra siguiente tarea. Debemos expulsar las enseñanzas demoníacas que distorsionan el evangelio, tapando bocas con argumentos bíblicos. Porque incluso en las iglesias donde frecuentemente se echan fuera demonios de las personas, si son inconversas, como Cristo lo diagnosticó, terminan en un estado peor, con 7 demonios peores, porque no está Cristo en su corazón. Y si son creyentes, terminan en una dependencia emocional de la práctica del exorcismo, de la liberación, y no se responsabilizan de su relación con Dios ni de su santidad personal. Lo principal que debemos hacer es desarmar las artimañas del enemigo, toda altivez que se levanta de conocimiento altivez de engaños que se levantan en contra del conocimiento de Dios en la mente, las enseñanzas demoníacas con argumentos bíblicos, que es la que llevan a la gente a desanimarse en el caminar con Dios y a terminar de nuevo pecando en el mundo. He visto muchas personas, y muy amigos y muy cercanos, que les han echado muchas veces los demonios y están peor hoy en día.
Y muchos cristianos que viven muy deprimidos porque solo dependen de que se les ministre una liberación y puedo hablarles de ejemplos que alguna vez se los he citado acá, incluso de otras congregaciones que nos han pedido ayuda algunas veces y nunca han podido madurar en su relación con Dios, ni vencer la tentación, ni caminar más fielmente con Cristo, porque dependen de estos métodos que se volvieron una forma emocional de dependencia de estas personas para entender que están siendo transformados. Cuando lo que tenemos que hacer es llenarnos con la palabra de Dios, identificar los engaños de Satanás y recuerden, si a Cristo los demonios le incomodaban, era porque querían interrumpir su enseñanza. Si a nosotros nos hace un daño los demonios, es distorsionando lo que el Señor nos enseña en su palabra y que no entendamos lo que Cristo trae para nuestras vidas. No suena tan divertido, ¿cierto? Es más bonito decir fuera y ya. Se va afuera y nunca más vuelve, demonio de depresión, no vuelves a tener tristeza. De nuevo, yo sé la buena intención de quienes hacen esto recurrentemente, y no quiero decir que no se puede hacer en algún momento eventualmente, pero realmente esto no tiene constancia en el crecimiento del carácter cristiano. Hay que estudiar, identificar las artimañas de Satanás y con argumentos tapar la boca para quitar la interrupción del evangelio sobre nuestras vidas. Y el último, sanidades. Alguien dirá, pero bueno, sí que el Señor nos sane, ¿no? Si no vamos a hacer liberaciones, esto va a estar muy aburrido, pero podemos hacer culto de milagros para sanidades. Hermano, yo he visto milagros sin orar por sanidades directamente y he visto también orando para que Dios sobre sanidades. Y a propósito, algo la salvedad, he atendido también algunos casos de personas aquí mismo en Bucaramanga con manifestaciones que podrían ser demoníacas, orando principalmente al Señor y no hablando con el demonio ni negociando con el diablo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde viniste? ¿Para dónde fuiste? No, orándole a Dios y atendiendo a la persona con el evangelio. Y he visto la mano de Dios obrar. Y he visto menos espectáculo en las iglesias. El mico sabe en qué palo trepa. Entonces, Cristo también sana con autoridad. Nuestro último punto. Versículos 29 al 31, le sanó la suegra a Pedro. Sí quería Pedro, la suegra se la llevaba bien con él. Es lo más probable. Y si no la quería, era para que aprendiera a quererla. ¿Qué dice el texto acá cuando sana a la suegra de Pedro? No dice que ni siquiera la sanó, dice en el capítulo 1, verso 31 dice, Jesús se acercó y tomándola de la mano, le ayudó a levantarse. Ah, qué cosa para sanarla de manera rara, ¿no? Ven, voy a orar por ti para que seas sana. Enfermedad fuera, no. La agarró y la levantó. ¿Y qué pasó? Al instante, la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Cristo hizo sanidades ayudando a los enfermos de la familia de sus discípulos, en este caso la suegra de Pedro, pero también teniendo compasión de los enfermos que le traían y de los que a él venían. En el verso 32 dice que al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Y en Marcos capítulo 2 va a ser eso muy ilustrado con que 4 hombres traigan a un paralítico en su catre y lo metan por el techo, ¿no? Se los traían. El final del capítulo vimos a un leproso que se le acercó y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Mire la sumisión a Cristo. No le dijo, límpiame, Señor, en el nombre tuyo, límpiame, yo quiero ya que me limpien. Le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo dijo, sí, ya estás limpio, yo quiero. Es su soberana obra, ojo con esto, para liberar igual que para sanar. No todo el mundo es inmediatamente ni libre ni sano. Incluso los creyentes, cuando pasamos por un proceso de enfermedad, no una vez vamos a quedar sanos todas las veces, orando al Señor. Pero Él no solamente ayudó para sanar, sino también tuvo compasión de los enfermos para sanarlos. ¿Cómo aplicamos eso nosotros hoy? Santiago 5, versículos 14 al 15, habla de que si hay algún enfermo, llame a los ancianos, únjanlo con aceite, y el enfermo sanará, y si hubiera cometido pecados,
¿le serán? Eso habla después de una confesión, porque dice confesados los pecados los unos a los otros. Quiere decir de una dinámica de acompañamiento en el proceso de la enfermedad, porque antes ha hablado de la paciencia de Job, y Job no se sanó de un día para otro. Job duró varios días, algunos dicen que por lo menos un año enfermo. Incluso el aceite para mí es una descripción, y para algunos también, del proceso de sanidad o terapéutico. Sería como hoy en día siga su tratamiento mientras Dios lo sana. Y esto me habla de ayudar ahora en el nombre de Cristo, con compasión, teniendo misericordia del que sufre, a los enfermos, y orar para que Dios los sane y los santifique con paciencia si son creyentes, y los salve si no son creyentes, además de sanarlos o incluso antes de sanarlos. Pero tengo que estar ahí para esas dos cosas: ayudar y tener compasión. Uno de los grandes problemas del movimiento de sanidad es que se extralimitó en nuestra época. Hermanos, yo leía todo libro de liberación y todo libro de sanidad, de guerra espiritual en los aires y todo lo demás, todo eso me lo leía. Y hubo gente que tuvo gran éxito, pero el gran problema era que prácticamente sin quererlo, en un principio y tal vez después consintiéndolo, nosotros nos volvíamos el centro del espectáculo, los showmen, y todavía conocemos gente que en Estados Unidos se volvieron grandes milagreros, y en otros países también, imitando esos ejemplos, personas que se paraban y decían: el Señor a través de mí sana, yo tengo la fe para que sanen, y estaban lejos de tener compasión y de ayudar a los enfermos, porque no se acercaban como Cristo a los enfermos en su propio contexto, ni ayudar como en el caso de Cristo en la misma casa a la suegra de Pedro. Creo que hace mucho más un cristiano que se acerca y ora como oró, que es el ejemplo al final que pone Santiago capítulo 5, Elías fervientemente para que lloviera, y luego oró fervientemente para que no lloviera, que oremos con fervor mientras la persona se va sanando y la acompañemos. Hace más el cristiano que vaya, acompaña en el hospital, en la casa, ora fervientemente. Tal vez el Señor lo sorprenda con un milagro repentino, o tal vez en el proceso Dios lo acompañe y termine dando la sanidad después de un tiempo, pero da más testimonio de compasión y ayuda con la que Cristo realmente sanaba a los enfermos. No todos los enfermos fueron sanados del tiempo de Cristo, ni todos fueron los endemoniados liberados, pero de aquellos que Dios tuvo compasión, Cristo tuvo compasión, quedaron libres, quedaron sanos. ¿Pero por qué fueron así sanados? Porque, hombre, Cristo estaba discipulando, lo vimos en el culto anterior, y uno de los que estaba discipulando, y ya me pasé el tiempo bastante, tenía una persona enferma. Usted está discipulando a alguien, tiene que orar por la persona enferma, su hogar. Tiene que acompañar y compadecerse de aquellos que están caminando con Cristo. Luego de sanar al leproso y de decirle que no dijera nada, este se fue sanado a divulgar lo que el Señor hizo. Y el Señor tuvo que seguir anunciando el evangelio según los versículos 44 y 45, sobre todo el 45, pero en lugares apartados. No quería ser tan conocido antes de tiempo, pero no podía parar de darse a conocer como el Salvador. Entonces mi aplicación final sería que nosotros tampoco podemos parar de enseñar de Cristo ni de predicar el evangelio, aunque tengamos que buscar la manera más sabia para que no se nos impida seguirlo haciendo, a veces más en lo oculto y más en lo discreto. Dios obrará poderosamente, liberando y sanando por su misericordia, mientras nosotros predicamos al Señor Jesucristo, enfatizando el dar a conocerlo a Él. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos recordar que Cristo con autoridad enseñó, liberó y sanó, pero porque quería darse a conocer como el Salvador. Te pedimos nos uses en el nombre de Jesús. Amén y amén.